tengo el honor de tener me imagino, estará en España, a Juan Antonio Bayona. Querido, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal? Estoy en Barcelona, en España, efectivamente. Oigan, déjenme decirles que tendrían que ustedes estar abajo de una piedra si no supieran quién es Juan Antonio Bayona. La película El Orfanato, que fue un éxito, y todos los que nos encantan los thrillers slash terror y somos adictos a ese género, la hemos visto. Lo Imposible, otra gran película, otra gran tragedia. Un monstruo viene a verme. Y después, bueno, Jurassic World, Fallen Kingdom, de Steven Spielberg. Y bueno, saben ustedes que se estrenó en 2023 La Sociedad de la Nieve. Y de eso queremos hablar contigo. Pero ¿sabes qué me quedé pensando esta mañana? Que te habrá preparado, por ejemplo, lo imposible para haber hecho La Sociedad de la Nieve. Mira, ha sido recíproco, porque yo leí La Sociedad de la Nieve mientras estaba preparando Lo Imposible. Y Lo Imposible me ayudó, en Lo Imposible me ayudó mucho el libro de Bierzi, porque el libro, y tú que entrevistaste a Bierzi, eh, lo sabrás muy bien, tiene una mirada muy compasiva hacia todo lo que sucede, hacia todos los personajes, y te da mucho la vida interior, los pensamientos, todo lo que es lo que hablábamos de la psicología de los personajes. Y fíjate que incluso el título de Lo Imposible salió de las páginas de La Sociedad de la Nieve. Hay un momentito que hay un texto de Roberto Canessa que usa esa palabra como 5 o 6 veces en 3 líneas. Y me pareció que era una gran palabra y un gran título, y de ahí salió el título de Lo Imposible, de La Sociedad de la Nieve. Después, el haber hecho Lo Imposible me ayudó mucho también a la hora de hacer La Sociedad de la Nieve. Era como un entreno brutal, ¿no? Para poder enfrentarme a todos los retos que suponía esta película también. ¿Cómo fue la difícil decisión de cómo vas a contar una historia que se ha contado muchas veces en el pasado, en el cine, pero en un escrito, de una manera diferente? Y creo que de este lado y de lo más conmovedor y razón por la cual pues hoy estás nominado para un Oscar, es que en realidad estamos viendo la sociedad y es una historia de amor entre vivos y muertos, es una historia de una profunda generosidad, es una historia del amor a la vida y fue un arte, me imagino, decidir qué ángulo le ibas a dar para hacerle justicia a los que vivieron y a los que no vivieron. Sí, creo que, fíjate, La Sociedad de la Nieve es un gran título, porque, como tú bien dices, habla de la sociedad, pero de toda la sociedad, no toda la que nos habían contado hasta ahora, que son básicamente los que volvieron, sino la sociedad de los 45. De ahí que pusiéramos en el centro del relato al narrador, que es uno de los que no regresaron. Y a la hora de hacer eso, que además era un personaje que, fíjate, en las otras películas se había quedado casi como un figurante, ¿no? Era una manera de decirle al público que todos eran importantes, que si escogíamos al azar a uno de los que estaban en el fondo, podía ser el personaje protagonista de la película. Y a la hora de contar esta historia era fundamental contar la historia de los otros, que era la que no nos habían contado, ¿no? Esos que fueron tan importantes y que lo dieron todo para que pudieran regresar los 16, ¿no? Cuando todo el mundo los daba por muertos y decían que era imposible volver de allá, 16 volvieron y lo hicieron gracias también a los otros. Oye, estabas hablando de Numa Turcati, lo estábamos comentando aquí, y creo que fue Sí. también brillante y cómo sucedió esta decisión de escuchar esta narración de esa voz y por qué decides que sea Numa Turcati que narre la historia. Sí, fíjate que el libro de Bierzi es una cosa muy diferente a Viven, porque Viven, el libro de Piers Porrit, que era un libro excelente, es un libro escrito con las entrevistas a los supervivientes apenas unos meses después de que regresaran de los Andes, cuando tenían 20 y pocos años. El libro de Bierzi se escribe casi 40 años después, cuando los personajes están en sus 60, casi en sus 70 años. Entonces tiene todo el peso de la vida que han vivido, tiene toda esa búsqueda de sentido. Y entonces no es una película sobre los hechos, como es Viven, el libro de Pablo Vier, el libro de Piers Borrit, sino sobre el espíritu, sobre esa parte más
espiritual. Desde el momento que se cuenta la historia desde uno de los que no regresó, ¿desde dónde está contando esa historia? La está contando desde un lugar más misterioso que incluye toda esa parte espiritual que a mí me encantaba del libro de Bierce y que de alguna forma abre la historia a un lugar mucho más grande, mucho más, que va mucho más allá de los hechos y habla sobre todo de los sentimientos y de la compasión y del amor y de la generosidad, de entregarse al otro. Además, en un momento como este, ¿no? Donde el mundo vive tantos conflictos y de golpe escuchar ese mensaje, ¿no? Tan importante de unidad de un grupo que cuando todo el mundo los dio por muertos porque trabajaron unos con otros unidos sin dejarse ninguno atrás, pudieron regresar 16. No solamente es darle en el clavo al correcto ángulo para hacerle justicia a esta gran historia. Me encantaría que compartieras, porque fíjate que, Juan, en este programa somos grandes promotores de que si uno quiere lograr lo que pocos logran, tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían. Y sé que la cocción de esta película tomó muchos años. Y uno de los grandes retos, porque querías hacer lo bien y querías hacer la mejor versión de esa historia posible, pues eso no se hace con 2 pesos y 3 centavos. Entonces me encantaría que contaras cómo no sucumbiste, cómo empujaste hasta el final, hasta que lograste algo que era muy difícil para el cine en español, financieramente hablando. Sí, es una de las películas más grandes rodadas nunca en español, porque nuestra apuesta era muy poco convencional. Nosotros fuimos a rodar a la montaña de verdad. Estuvimos rodando a 4.000 metros de altura, en 4.000 casi 500 metros incluso en los Andes, en un lugar donde no se puede estar, donde la vida no es posible. Llevamos allí un equipo de profesionales, de alpinistas, gente habituada a este tipo de rodajes de riesgo y allí llevamos las cámaras, llevamos a parte de los equipos e incluso a los actores en uno de los viajes para poder rodar allí. Después, la gran parte del rodaje se rodó en España, en una montaña, la montaña más al sur de Europa, pero que también estábamos a 3.000 metros de altura. También era un rodaje muy, muy complicado. Un rodaje muy extremo, con muchas medidas de seguridad, muy largo. Los actores estuvieron 5 meses perdiendo peso, con un equipo de nutricionistas alrededor, de coach. Era un rodaje muy, muy complicado. Y No, eso, tenemos que hacer un paréntesis porque tocaste ahorita el tema y quería hablar de esto más adelante, pero eso es algo que nos impresionó y cuando yo vi la película estaba con mis hijas, que ambas han leído el libro y que estaban sumamente conmovidas de verlo en el cine, es que, oye, pero si habrán enflacado, o sea, eso no pudieron haber sido efectos especiales, o sea, sí perdieron tanto peso. Entonces, fíjense bien lo que me imagino que va a explicarles Juan a todos. Si ustedes se acuerdan de la escena de la regadera, se dan cuenta que estos hombres han perdido por lo menos 20, 30 kilos. Y eso no pudo haber pasado a posteriori de toda la primera parte de la filmación, porque entonces hubiera tenido que filmar en 2 grandes pedazos. Entonces, quiero que expliques eso. bueno, fue un rodaje de 5 meses, ¿no? En secuencia, cronológico, que eso nunca se hace. Claro, Muy eso poco nunca se hace. para permitir que la cámara pudiera registrar esa pérdida de peso gradual, que fue una pérdida de peso fue muy abundante, pero a lo largo de 5 meses, supervisada por nutricionistas. Cada actor tenía que someterse a unos exámenes médicos para saber cómo iba a perder el peso, también para adaptar la pérdida de peso al personaje que interpretaban, porque no todos perdieron el mismo peso. Y durante 5 meses, cada semana se sometieron a un examen, los sábados por la mañana, y ahí vamos supervisando que fuera seguro también, evidentemente, y donde no era seguro, cuando ya realmente la pérdida de peso es muy, muy extrema visualmente, ahí sí que había un pequeño apoyo de visual effects, pero ya te digo que los actores perdieron algunos más de 20 kilos. Enzo Bogrinzi perdió 21 kilos, Agustín de la Corte creo que llegó a perder 26, 27 kilos, y era un compromiso muy fuerte de los actores con la interpretación. Oye, qué barbaridad, si hay gente que no puede perder ni 5 kilos para la boda. Ahora imagínate, 26 kilos en un O para espacio los de cinco Oscars. meses. Esa ni para los Óscares, 100%, Juan. Oye, entonces regresemos al tema del dinero.
Porque, ¿cuánto tiempo llevas pensando esta película? No, fueron 10 años. 2009 leo el libro, en 2011 les envié un primer email a los supervivientes. Intentamos encontrar el dinero no llega nunca porque es una película en español, y las películas en español tienen un techo muy pequeño, de ¿Cuál hecho. es? Pues mira, yo creo que hoy en día si sales a un mercado a financiar un proyecto y lo dirige un director importante de peso, por muy importante que sea el director, yo creo que no vas a poder sacar más de 10, 15 millones. Y esta película no se podía hacer con ese dinero. 10, 15 millones de euros, que son unos eh, Sí, 15, 16 18. dólares o 18 dólares. Es decir, que realmente con ese presupuesto no se podía hacer esta película. Fue porque apareció la plataforma, que apareció Netflix y realmente apostó. Cuando decían que esta película era imposible porque no habría un público para verla, la apostó por ella Netflix y en sus primeros 10 días la vieron 100 millones de personas en todo el mundo. Oye, gran apuesta. Pero entonces Netflix te dice, aquí están 60 millones de dólares, o te dice, pues lo que necesites y lo que cueste. No, 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 había un presupuesto cerrado, un presupuesto que realmente no es el presupuesto de una superproducción de Hollywood. Era el presupuesto de una película media de un estudio de Hollywood y con ese presupuesto hicimos milagros porque fue un rodaje larguísimo de 140 días y además imagínate toda la complicación técnica que suponía que todos los planos, absolutamente todos los planos, hemos cambiado los fondos, porque nosotros rodamos en España y teníamos que cambiar los fondos por las montañas de los Andes. Y son unos efectos visuales que no ve nadie, son invisibles, pero que están ahí. Hay más de 1000 planos y evidentemente pues todo lo que supone un rodaje tan complicado con 25 actores siempre dentro del plano, que era para mí un reto llegar cada día al rodaje a las 8 de la mañana y empezar con un plano donde tienes a 25 personas dentro del plano cada día. No, y me imagino, ahorita que estabas platicando, que fueron a los Andes, eh, muy cerquita de donde fue el accidente, nada más se movieron, me imagino, para evitar una avalancha, misma cosa que Ujú. les pasó a ellos, pero estar a esa altura también es un gran reto físicamente para los actores y para todo el equipo, porque no te debes de sentir muy bien. Sí, no, es un lugar donde no puedes hacer un esfuerzo un poco mayor de la cuenta porque enseguida lo notas en la respiración, el corazón te batea muy, muy rápido, pierdes a veces la noción del tiempo. A mí me pasó la primera noche que dormí allí, un efecto extrañísimo y era producto del mal de altura. Y evidentemente con los actores realmente fuimos muy poquito. Estuvo Enzo Bogrinsi, que hace Numa Turcati, rodamos unos planos allí durante un par de días, planos muy concretos, no podíamos rodar secuencias completas porque eran por cuestión de seguridad, no podíamos estar más tiempo. Y después sí que es verdad que con Matías Recal y Agustín Pardela, que son Nando y Roberto, sí que rodamos toda esa caminata final de los 10 días, sí que la rodamos en los lugares por donde ellos pasaron. Incluso el momento que se encuentran al arriero, en el río Azufre, está rodado en el lugar exacto donde ellos se encontraron al arriero Sergio Catalán, que era una zona un poco más controlable al estar ya en una parte un poco más baja de los Andes. Pero siempre íbamos con equipos profesionales de alpinistas. En el momento en que vean que había un poquito de riesgo, nos llamaban la atención. Estoy tratando de pensar en que seguramente cualquiera de ustedes en la audiencia, cuentavientes que están escuchando a Juan Antonio, pensarían que si ustedes fueran directores y van a rodar una película que llevan desde hace 10 años queriendo rodar, pues lo primero que uno pensaría es, oye, yo quiero a los top actores, ¿no? Porque esta historia lo merece. Entonces, oye, si puedo conseguir a De Niro, y si puedo conseguir a fulano, y si puedo conseguir a Sutana, híjole, esta película va a ser una bomba. Pero ese no fue el criterio en el que tú tomaste la decisión de a quién ibas a castear para hacer a todos estos sobrevivientes. Y explica cuál fue. Bueno, claramente es una película donde la estrella es la historia. Todos hemos crecido conociendo esta historia, la conocemos desde que somos muy críos, desde que somos niños, y es una de las historias de supervivencia más impactantes e importantes del siglo XX. Yo creo que ese era un gran atractivo. Y después lo que había que hacer era hacer el retrato más fiel, más realista posible. Había algo que a mí me decía que no estaba bien
de castear a caras conocidas, porque en el momento que hubiésemos tenido un actor más conocido que el resto, habría parecido que es el protagonista, habría roto un poquito el tono del casting. Yo creo que fue muy bonito entrar en esta película con un cast de 25 actores, todos prácticamente, casi todos novatos. Era la ilusión con la que entraron en este proyecto, la manera con la que se entregaron a la historia, el compromiso con la historia y la forma de entregar no solo el alma, sino el cuerpo, ¿no? Ya hablábamos antes de todo el peso que perdieron. Yo creo que eso, si hubiésemos tenido un actor más conocido, no sé si se hubiese Es que mantenido ya no ese... hubiera sido una sociedad, Juan. Efectivamente. Ya no hubiera habido No había democracia. nadie más importante en la sociedad, entonces nosotros no quisimos que hubiera nadie más importante en ese cast tampoco. No, me parece espectacular. ¿Cuál fue la forma en que se toma la decisión de cómo se va a representar? Porque es un dilema filosófico, es un dilema moral, es un dilema ético, pero también es un dilema muy amoroso y generoso. La decisión de la escena y la parte de la historia en donde deciden sobrevivir a base de los muertos. Yo creo que la clave estaba en no poner el acento en la acción de tomar, sino en la acción de dar. Por eso es un ejemplo de generosidad, porque quizá las otras versiones o el relato, tal y como se había establecido, se centraba mucho en tomar los cuerpos. Y creo que aquí hay un gesto que es el que permite poder hacer esa acción, que es dar el cuerpo, ¿no? Hay una secuencia donde se discute desde un lugar destinado a llegar a una solución mediante el contexto, a una decisión mediante el consenso, en la que cada uno habla desde su punto de vista, el que ha estudiado medicina habla desde el punto de vista médico, el que ha estudiado leyes desde el punto legal, y deciden no usar los cuerpos finalmente, porque no tienen el permiso de los muertos. Y hay ese momento en el que el hambre aprieta y finalmente uno de ellos dice, si yo muero pueden usar mi cuerpo. Y a partir de ahí en cadena empiezan a sumarse otros a esa iniciativa. Y desde ese lugar ellos tienen la autoridad para poder usarlos. Y yo creo que es esa mirada compasiva de Pablo Bierzi, de verlos desde el lugar de dar, de generoso, que realmente esos personajes que morían y antes de morir decían, tomen mi cuerpo, ¿no? Y yo lo que deseo es que ustedes lleguen es una extrema generosidad. Y ese es el enfoque, ahí es donde nosotros ponemos el acento. Ok, esto lo tienes que contestar porque se te van a regalar 60 millones de pesetas si lo contestas con tu corazón en la mano. ¿Cómo te vas a sentir si te ganas el Oscar? Bueno, yo creo que nos vamos a sentir, porque hay mucha gente detrás de esta ilusión tan tremenda. Piensa que estamos representando a España, pero es una película que se ha rodado en Argentina, en Uruguay, en Chile, y que todos esos rodajes han tenido una parte de equipo de cada país, o sea que realmente hay un grupo humano detrás muy fuerte, y luego ese grupo humano de aquellos que vivieron la historia, ¿no? Y que nos la han cedido para que la contemos. Entonces ahí realmente estás representando a muchísima gente, sientes mucha presión por las ilusiones tan grandes que hay por parte de tanta gente y al final es para ellos, ¿no? El premio realmente es un premio para darle visibilidad a una historia que además es una historia preciosa, que por primera vez se explica al mundo desde el lugar de la generosidad, de la entrega, del sacrificio por los demás. Y que el éxito de la película yo creo que nos ha avalado, ¿no? Realmente el ver cómo resuena esta historia en el mundo en el que vivimos hoy en día. Exacto. Fíjate que el otro día escuché una conversación de Eduardo Strauch y creo que para los que nacieron después de que sucedió esto, tú incluido, porque sé que eres más pequeño que nosotros, pero para las nuevas generaciones que están viviendo un mundo tan convulsionado, tan complicado, un mundo en donde los valores primarios y el libro y los ejes de vivir la vida están tan borrados. Decía Eduardo, yo quisiera que las nuevas generaciones, a través de esta película, aprendieran a apreciar tres cosas fundamentales: el valor de la vida, el amor por la vida, el amor por los demás
y esas ganas de salir adelante, de disfrutar lo que tienes, disfrutar lo que sí hay. Palabras más, palabras menos. Ese fue su gran mensaje. ¿Cuál es el tuyo, Juan? Bueno, realmente es que es tan extremo lo que vivieron y tan extremo lo que hicieron, ¿no? Y no solo porque usaran los cuerpos, sino porque se entregaran de esa forma, tan desinteresada a los demás, ¿no? Cuando ya se estaban muriendo, daban esos ánimos y su propio cuerpo para que el otro llegara. Yo creo que eso es extraordinario. Y yo creo que esa es la grandeza de esta historia. Decía Daniel Fernández Strauch, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Yo creo que el hecho de haber llevado al público a meterse en ese avión, les ha permitido de una forma muy sensorial y muy emocional pasar por una parte de esa angustia que vivieron ellos y desde ese lugar se marcan las prioridades, se marca qué es importante y realmente qué nos hace humanos y qué es importante a la hora de definirnos como personas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, fíjate, ha llegado muchísimo y me alegra muchísimo al público más joven, el público más joven que está entusiasmado con la película, ha tomado las redes sociales y no para hablar de ella, la han visto repetidas veces. Aquí en España el otro día fuimos a un cine, había una sala llena con 1000 personas, toda gente joven, y cuando pregunté quién había visto la película, levantaban todos la mano. La habían visto una y varias veces incluso. Y que haya llegado ese mensaje de una forma tan bonita, ¿no? A través del cine, al público joven, a mí me emociona, ¿no? Me hace sentir muy afortunado de que hayamos tenido ese recibimiento. Pues Juan Antonio, estaremos ahora sí que aplaudiéndote la noche del Oscar, pero pues para tantos la película ya es ganadora en sí, porque como dices tú, ha conquistado el corazón de jóvenes y no tan jóvenes. Hiciste una obra maestra y tanta justicia a una de las historias más increíbles, como decías tú, del siglo XX. Te mando un beso hasta Barcelona. Muchísimas gracias. Un beso muy grande, vamos arriba.